Bueno, muy buenos días a toda la comunidad. Empezamos a transmitir en un nuevo conversatorio de la física del pensamiento. Hoy es un día especial, es el primer conversatorio, digámoslo así, internacional que vamos a tener con nuestro querido Mario Sabán. Ahí va llegando la gente. Hola Loana, hola Pau, a José. En un día particular, ya aclararemos por qué estamos haciendo este vivo a esta hora. Ahí se suma Verónica también, gente amiga de la casa. Estaremos esperando por Mario. En cualquier momento se va a conectar y vamos a poder dar inicio entonces a este conversatorio del día de hoy, que promete muchísimo. Mucha gente, bueno, expectante. Ahí Dafna nos está saludando. Un abrazo para toda la gente ahí de Centro Tiferet, Dafna. Y bueno, mientras tanto, como le decíamos, básicamente es hasta ahora el conversatorio, porque Mario está en España y bien decía al comienzo, es el primer vivo, digámoslo así, el segundo de este año que hicimos con Ruth Cerezo, y ahora lo hacemos con Mario desde España. Ahí llega la solicitud. Hola, hola. Estimado Mario, qué placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El placer es mío. ¿Cómo estáis por ahí? Por favor, bueno, después de varios meses de hacer esta gestión, que esto realmente se esté dando, es un milagro. Y bueno, dice que los milagros tienen una explicación científica, ¿no? No es una cosa, de locos. Así que bueno, no, muy feliz. La verdad que, bueno, quizás es un año complicado de tantos compromisos, entonces tuvimos que ponerlo en esta fecha. Claro, la gente ahora cree que lo hemos organizado en una semana. No sé si lo fijamos hace 2 meses o tres. La verdad. Yo diría un poco más. Yo creo que esto lo hicimos en febrero, Mario, y sabiendo también la agenda cargada que tú tienes, nosotros con Seba desde la física, ahora contaremos un poquito por qué Seba no está presente hoy, pero bueno, te seguimos hace 2 años, básicamente, y bueno, imaginamos que tenías una agenda muy cargada, entonces empezamos a planificar esto allá por febrero. Sí, sí, recuerdo que fue hace tiempo, la verdad no calculaba, pero bueno, al final se dio, estamos aquí, muy felices. Enviarle un saludo a Sebas, que no pudo estar aquí. Sí, bueno, a compartirles a toda la comunidad de la física a nivel nacional, internacional, que bueno, por razones de fuerza mayor, digámoslo así, para no entrar en intimidades, no nos puede acompañar, nos manda un gran saludo, te deja un gran saludo Mario, vamos a estar los dos ambos presentes en la actividad del Centro Tiferet del 26 de junio, así que ya tendremos oportunidad para conversar un poquito. Todos van a querer conversar contigo ese día, nosotros por lo menos conversar dos Sí, palabras y intercambiar un café ya es muchísimo para nosotros. gracias, gracias. Vamos a conversar, así que a todos los amigos del Uruguay, la verdad que el equipo de Dafna y del equipo Tiferet, increíble cómo están organizándolo todo, así que un honor. Totalmente. Bueno, nuestra intención, Mario, es esto, poner en conocimiento a toda la comunidad que teníamos un interés real por conversar contigo, así que agradecidos por aceptar esta invitación. Y el interés de poder conversar contigo es acerca, bueno, como señala un poco el título, sobre psicología y espiritualidad. En este sentido, capaz que para organizar un poco la charla, Mario, se me ocurría poder organizar una primera parte en un potencial problemas que nosotros identificamos en nuestro trabajo y en nuestra investigación y estudio, para después, en relación a la espiritualidad específicamente, ¿verdad? Un problema ciertamente, un potencial problema ciertamente histórico, que entendemos como que la espiritualidad en sí mismo está como, culturalmente hablando, como adormecida o media enmudecida, ¿verdad? Y después de hacer tal vez todo ese análisis como más teórico, histórico, poder
bajar a la espiritualidad como lo que bien tú sugieres y otros profesores de Cábala, ¿no? Bajar la espiritualidad a la vida cotidiana, ¿verdad? Como a la materia. Entonces, en este sentido, Mario, tal vez para comenzar de una manera introductoria, nosotros tenemos un modelo instrumental que vamos desarrollando con Seba en la física del pensamiento, que se llama las 7 dimensiones del ser. Es una teoría que sigue en construcción, es un tanto ambiciosa, pero en nuestra intención es todo aquel conglomerado teórico bajarlo una y otra vez a las personas, ¿verdad? Facilitarle un poco a veces algunos conocimientos que quedan a veces como solo para un círculo de legos, ¿no? O de ciertos intelectuales o filósofos. Entonces, consideramos que todo lo que somos, todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos, lo que nos sucede, tiene que ver con estas 7 dimensiones. ¿Cuáles serían estas 7 dimensiones? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro cuerpo, el espíritu y el campo de lo social. Entonces, cuando nosotros sugerimos que cuanto más conscientes sean las personas, seamos nosotros de esas 7 dimensiones, y tal vez más cerca vamos a poder estar a veces de resolver ciertos problemas o acercarnos a nuestro propio bienestar. Pero hay una dimensión en particular, que es la dimensión del espíritu, que es la que vemos que habitualmente en el consultorio o en la comunidad mismo, y a veces también a título personal, es la que vemos que más dificultades presenta para trabajar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, empezábamos como a hacer una cierta investigación o revisión histórica, y sin irnos tan atrás, que tú bien en todos tus trabajos, por eso fuimos a buscarte, podemos irnos hasta antes de Jesucristo, ¿verdad? Para poder enunciar alguna raíz de todos estos problemas, pero tal vez partir por el siglo de las luces, digámoslo así, la época del Renacimiento, ¿no? Hay un autor que se llama Stefan Zweig, que trabaja muy bien, hace todo un estudio de cómo ahí dice una especie de acuerdo o de pacto entre que los temas de espiritualidad y de fe, desde ese renacer del siglo XVII, quedaron para las religiones, y después todo lo que tenía que ver con la construcción de la verdad y los saberes quedaba para esa ciencia que empezaban a ser ciertamente independiente del catolicismo, de las religiones en sí. Entonces, a veces podríamos tal vez aludir que ese problema de la espiritualidad trae una larga data, ¿verdad? De por qué en la cultura occidental a veces habla de espiritualidad, se la relaciona con superstición, charlatanería, o que alguien dice que es agnóstico y yo no creo en esas cosas, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a hablar de espiritualidad, tal vez poder situar a las personas un poco aquí, tal vez, ¿no? Bueno, mira, el tema es que para la Kabbalah no existe una dimensión espiritual, todo es espiritual. Es decir, desde el punto de vista de la Kabbalah, la espiritualidad lo conforma la totalidad de la información del universo. Nosotros no lo tomamos como una dimensión, en realidad todas las dimensiones con las que nosotros trabajamos en el árbol de la vida están dentro del concepto de espiritualidad. Entendido espiritualidad nunca disociado de la materia está también dentro de la espiritualidad. En este sentido, espiritual no queda relegado a una sola dimensión o a varias dimensiones, no. Espiritual es todo lo que nosotros realizamos todos los días. Es decir, lo que la espiritualidad, por lo menos la espiritualidad judía, la Kabbalah explica, es que todo lo que existe en la realidad, todas las energías que existen en la realidad, tienen una función, desde la materia hasta lo más inmaterial, hasta lo sutil. Por tanto, la clave, a mi modo de ver, el punto, es entender de que lo espiritual no está relegado, no es una dimensión, lo espiritual es la totalidad, todo lo que hacemos tiene que ver con lo espiritual, porque el cuerpo, en definitiva, es un instrumento de los niveles que podríamos llamar los más profundos del alma. Entonces, si el cuerpo es un instrumento, en realidad todo es espiritual, nada material. La materia está al servicio como instrumento de nuestro crecimiento. Ahora,
Hay toda una serie de, podríamos llamar, sistemas dentro de la espiritualidad, dentro de la Kabbalah, que nos ayudan a comprender mejor el funcionamiento del alma, a partir del árbol de la vida. Tú hablabas de 7 dimensiones, nosotros trabajamos con 10, así que imagínate, tenemos más problemas al tener más dimensiones. Y básicamente lo que nosotros proponemos es que si esas 10 dimensiones tienen la suficiente energía que le corresponde a cada una, y hay un centro de distribución de la energía que puede distribuir de la mejor manera posible esa energía, la persona va a tener paz interior y no va a entrar en conflicto. El conflicto, tanto interior como exterior, tiene relación con una mala distribución de las energías. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Kabbalah, el problema ya te diría que es de física. Tiene que ver con la física, tiene que ver con qué energía voy a poner y dónde. Entonces, si yo pongo mucha energía en una dimensión, si estoy, vamos a bajarlo a la práctica para que la gente lo entienda, si estoy 15 horas en el gimnasio y 1 hora con la familia, yo estoy muy mal. Pero si estoy 15 horas con la familia y no trabajo, también estoy muy mal. En definitiva, ¿qué me muestra la distribución del tiempo? La distribución del tiempo me muestra la distribución de mi energía. Y por lo tanto, la distribución de mi energía tiene que ver con la correcta o incorrecta cantidad de energía que yo le pongo a una dimensión. Esto que parece fácil, no es tan fácil, porque tendemos a desequilibrarnos naturalmente, ya sea por la pasión que le ponemos a algo en nuestra vida, es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, conmigo? Bueno, a mí me apasionaría estudiar mucho más de lo que estudio, pero no sería razonable. También tendría que poner límites. Entonces, el árbol de la vida es un sistema que permite conocer cómo distribuir las energías y por lo tanto conocer dónde están los límites a cada dimensión. Dicho esto, yo lo que voy a hacer, si encuentro el sentido de mi vida, que el sentido de mi vida de todas las almas en este universo es nuestro crecimiento, es decir, que todo de alguna manera está destinado a crecer, es decir, una flor crece y está destinada a crecer, claro, está destinada a crecer y va a morir, podría decir alguien, pero el destino de la flor es crecer y por supuesto irse de este mundo, es decir, va a revelar una información. Por lo tanto, todo lo que existe en este mundo, sea una flor, sea un mineral, seamos nosotros, todas las energías que existen en este mundo aparecen en la materia, se revelan en la materia, revelan información y luego nuevamente vuelven a la matriz. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos revelando información. En la medida en que nosotros tenemos paz interior, quiere decir que la revelación de la información la estamos haciendo correctamente. Si nosotros no tenemos paz interior, entonces está pasando algo. Estamos o no revelando o revelando algo que no sería adecuado para nuestro camino. Es decir, hay un mal funcionamiento interior, si se quiere, y ese mal funcionamiento interior tiene que ver con ese equilibrio, desequilibrio de dimensiones. Claro, en la Cábala se estudian las 10 dimensiones, los 22 canales, se estudia el nivel de conciencia, qué es Dat, qué es la conciencia, cómo operar con la conciencia. Si uno no estudia, indudablemente en este sentido es muy difícil entender cómo funciona la realidad. Entonces, hay gente que por naturaleza sabe vivir. Podemos decir que hay gente sabia de todas las tradiciones que por naturaleza sabe vivir, y sabe vivir implica conocer el funcionamiento del alma. El resto de los mortales no sabemos vivir, no nos enseñaron a vivir y por lo tanto estamos ante un desafío, porque sabemos geometría, sabemos matemáticas, sabemos cómo construir neveras o mesas, pero no sabemos cómo vivir. Y cuando tú entras en el mundo espiritual, es decir, en la concepción global de toda la realidad y conoces sus leyes, comienzas a percibir cómo se vive, qué es lo que hay que hacer para vivir, qué es lo que no te enseñaron. Entonces la Cábala te enseña cómo vivir. Cuando uno ya sabe vivir, ya lo tiene todo, porque en realidad todo lo demás ya viene por añadidura, podríamos decir. Entonces, si me preguntas, bueno, ¿qué estudia la Cábala? ¿O por qué te ha fascinado el estudio de la Cábala? ¿Y por qué me ha aprendido a vivir? He aprendido a saber vivir. Y esto es lo que le pasa a mucha gente que entra a la Cábala. La gente que entra a la Cábala entiende, conoce un entrenamiento, pero que es un entrenamiento muy especial, muy específico. Se analiza cada energía, hay energías que se tienen que clasificar, hay niveles del alma que operan dentro de la realidad, hay un universo que funciona como funciona y nosotros funcionamos igual que el universo por fractalidad. Es decir, en definitiva, si tú sabes cómo vivir, ya tienes la primera parte. Si tú, además de saber vivir, ya tienes la segunda parte, que es cuál es el sentido de tu vida, el sentido de tu alma,
por qué tu alma volvió a encarnar esta realidad, entonces ya te diría que lo tienes todo. Porque esto es lo que se necesita para vivir con pasión, como vivir con felicidad. Porque no tiene que ver con la materia. La materia es importante, son instrumentos importantes, la Cábala no va contra la materia. Lo que sí pone la materia en su lugar, en su sitio. Entonces, la propuesta es, usted sabe cómo vivir y no, sufro. ¿Cómo sé si usted no sabe vivir? Porque hay sufrimiento. Así que hasta tenemos la prueba de que no sabe vivir. El que no sabe vivir sufre. Alguien me va a decir, mire, yo quiero vivir, pero las circunstancias exteriores. No, no. Las circunstancias exteriores son las circunstancias exteriores y mi percepción, de alguna forma, modifica la circunstancia exterior. Es decir, las circunstancias exteriores, por más negativas que puedan ser, es mi percepción interior la que, aunque no va a cambiar objetivamente la realidad exterior, mi realidad interior, en mi alma, en mi interior, indudablemente va a modificar esto. Esto que estamos diciendo no es una teoría que estamos creando, es la práctica real de gente, por ejemplo, que pasó el Holocausto, ¿no? Como Víctor Frankl, que Víctor Frankl, el creador de la logoterapia, dijo, mientras yo tenía ahí, pensaba que tenía sentido, me daba una fuerza para poder sobrevivir. Entonces, si aquellas personas que sufrieron lo indecible, que sufrieron cosas que esperemos que nunca sufra nadie, realmente llegaron a esta conclusión, pero no teórica, llegaron a esta conclusión en medio del sufrimiento, fue que la percepción de Víctor Frankl logró derrotar al mal en su percepción. Al mal no lo podía derrotar objetivamente, se estaban matando gente fuera, así que eso no se podía derrotar, pero sí en su percepción. Con lo cual, hasta uno podría llegar a pensar, imaginemos si Víctor Frankl no hubiera sobrevivido, que lo hubieran matado, algún nazi hubiera decidido, bueno, lo vamos a matar, pero su percepción, a pesar de que lo hubieran matado, había triunfado. Es decir, el triunfo sobre la muerte, en verdad, lo que nosotros llamamos vida eterna, es el cambio de percepción, porque a ti te pueden matar físicamente, pero lo que no pueden hacer es doblegarte en el cambio de percepción. Si no te obligan en el cambio de percepción, entonces, en realidad, podríamos decir que adquieres la vida eterna, eres un resucitado. Es decir, para nosotros, desde el punto de vista de la Kabbalah, la resurrección es cuando alma vence a la muerte. Ahora, no es vencer a la muerte que vamos a ser inmortales en lo físico. Vencer a la muerte implica que aceptamos las leyes de la naturaleza, sabemos que todos somos mortales, vamos a morir, pero justamente por eso, no a pesar de esto, por eso, enfocamos las energías con mayor potencia para encontrar el sentido de la vida focalizándonos en esta realidad física. Y por lo tanto, ¿qué obtenemos? Bueno, obtenemos un éxtasis en esta realidad física que no lo hubiéramos obtenido si hubiéramos tenido otra percepción. Por lo tanto, así como el Talmud dice, nosotros no somos lo que somos lo que hacemos con lo que somos, y cuidado con esto, ¿no? Y también el Talmud dice, nosotros no vemos lo que vemos, vemos lo que somos. Entonces aquí hay dos enseñanzas muy potentes. Yo no estoy viendo lo que veo, yo veo lo que realmente me refleja como una gran proyección. Y por lo tanto, si yo vivo en un éxtasis permanente, en una felicidad permanente, no me la va a quitar nadie. Y si no me la quita nadie, entonces no he sido derrotado. Y vuelvo a reiterarte, ni por la muerte física, a pesar de que la muerte física sobrevenga, porque es lo que tenemos que aceptar como entes físicos en la naturaleza material. Entonces te puedo decir, en un nivel simbólico, pero yo te diría literal al mismo tiempo, que aquel que estudia el árbol de la vida en la Cábala estudia y se aferra al árbol de la vida eterna. Es decir, nosotros degustamos la eternidad dentro del tiempo y el espacio. No porque nos fugamos del tiempo y del espacio, porque el tiempo y el espacio indudablemente nos afecta a todos en forma física, pero sí en tanto el éxtasis que nosotros tenemos. Y en este punto podríamos decir que derrotamos a la muerte. Y no estoy hablando de la muerte tampoco en términos físicos, porque a la muerte en términos físicos no la estamos derrotando. Estamos diciendo de que esa percepción de sinsentido que puede tener alguna persona, que esa es la muerte real, porque cuidado, la gente confunde la muerte física con la muerte real. La muerte física no es la muerte real, la energía sigue existiendo luego del campo de la energía. La muerte real es cuando una persona dice no tiene sentido mi vida. Ahí está muerto. Aunque le siga latiendo el corazón, esta persona está muerta. En cambio, una persona que hasta el final de sus días tuvo el sentido de su vida y siguió creciendo hasta el final,
podemos decir en términos simbólicos y literales que ha derrotado la muerte, porque en realidad ha realizado, ha ajustado la realidad a su propia percepción, ha dominado, ha sido la Merkabah de su propia percepción, el carro que domina de alguna manera la realidad, ¿no? Brillante, Mario. Ahí me habilitas también a poder a seguir haciendo un tejido de conocimiento en este diálogo. En esta idea primaria que intentaba preguntarte y poder como situar un potencial problema, ¿no? Tal vez del mundo occidental en esta relación con la espiritualidad. Recuerdo muy bien en una conferencia que tú trabajaste el problema del místico. Y creo que todos podríamos llegar a desarrollar esa posibilidad, esa capacidad, y bueno, que de una u otra manera nosotros lo identificamos de esa manera, ¿no? Como acaso tú decías algo así, si pudiéramos entender la mística como una conexión directa del alma con esa divinidad o Dios o energía divina, como cualquier persona le quiera llamar, tal vez el místico podría resultar un potencial problema para el sistema, pues tú decías algo así como que es asistema, no es porque es la perfecta resistencia, como podría decir Michel Foucault, sino que en realidad disuelve el poder porque no necesita un intermediario. La idea es también en trabajar en esa misma conferencia, tú trabajabas el autoengaño. Porque claro, cuando uno empieza a desarrollar su misticismo, su práctica de espiritualidad, empieza a ver que hay muchos engaños que son tildadas de verdad, desde el dinero, desde muchas instituciones que tienen que ser sostenidas. Entonces, esa verdad que el místico va descubriendo, esa alma que uno va haciendo ese camino interior o despertar de la conciencia, como a veces le podemos llamar, cuando no tiene a veces con quién dialogar eso que él va revelando solo, es como que el loco es él, decías tú, ¿no? Y la sociedad es la que está cuerda, cuando tal vez la permutación sería a la inversa, ¿verdad? Entonces era ahí donde queríamos situar un poco el inicio de la conversación, porque tal vez un poco el desarrollo de esa mística de cada uno de nosotros podría ser una de las claves, digámoslo así, en clave terapéutica, ¿no? Para a veces para trabajar en otra pregunta que después quería traer para conversar contigo sobre la función del dolor. Pero ¿acaso antes podríamos tener algo que sería tal vez eso? ¿Cómo poder desarrollar mi espiritualidad a partir tal vez de esa mística, de esa dinámica? Pero si acaso la cultura a mí no me lo habilita porque nadie como tú decías al comienzo, nadie me ha hablado de esto, o a veces hemos confundido que hablar de estos temas los vincula íntimamente con religiones, y yo ciertamente puedo reconocer que años atrás decía, no, yo estaba como en la vereda enfrente de estos temas, digámoslo así, hasta que tuve una charla con un gran amigo mío, que siempre lo cuento en público, Diego Delgado, un colega mío, que fue como, ¿no?, la pastilla roja, fue un despertar. Entonces ahí empiezo a hacer este recorrido, el hijo pródigo, ¿no?, volver a casa de vuelta. Pero esa práctica del místico, creo que no está tan habilitada, me parece, culturalmente todavía. Bueno, las culturas van cambiando, siempre a la época, en cada época hay adelantados a su época. Los místicos durante muchos siglos la pasaron muy mal porque vieron cuestiones invisibles que los demás no podían percibir, pero gracias a ellos se fue abriendo camino. Entonces, uno yo creo que no tiene que estar tan atento a este tema de los poderes, porque si uno le da mucha atención a los poderes, crea el poder. Es como la persona que habla todo el tiempo de Satán, ¿no? En los movimientos evangélicos, sobre todo, hay una obsesión muy grande con Satán y Satán y Satán, que todo lo que no pueden entender lo satanizan. Entonces yo creo que en realidad cuando tú hablas tanto de Satán, algo está pasando, es decir, algo muy raro está pasando en ti, porque no puede haber tantos satanes por todas partes. Y entonces yo creo que no hay que obsesionarse con el sistema, con el antisistema, en realidad no hay que obsesionarse con nada, no hay que obsesionarse ni con el yo, porque este es otro problema de la psicología, que idolatra al yo, la teología idolatra a Dios, pero no a Dios, a la creencia, las religiones lo han idolatrado, la política ha idolatrado la corrupción en realidad, no la organización real. En consecuencia, hemos tenido muchas idolatrías. Yo creo que estamos llegando a un punto
donde tenemos que realizar lo que decía Schopenhauer, Scheller, varios idealistas alemanes, la destrucción de los ídolos. Es decir, ¿qué es la destrucción de los ídolos? La destrucción de los ídolos es, Hay Michelson, un cabalista americano, va a decir, hasta la destrucción de Dios como ídolo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que para realmente estar conectado con la matriz, no hay que tener intermediarios ningunos. Es decir, no hay que tener intermediarios de nada. Ni de sistema, ni de antisistema, ni de tradición, ni de revolución, ni de nada. Y cuando uno de alguna manera trata de sacar todos los condicionantes posibles, el hijo del Baal Asulam, Ashlag, uno de los grandes cabalistas del siglo XX, va a decir que la única forma de entender la Kabbalah es si me puedo sacar todos los condicionantes. Esto es imposible. ¿Cómo me saco todos los condicionantes? Pero si de alguna manera utilizo los condicionantes de modo que también sirvan como instrumento y que dejen de ser condicionantes, sino que sirvan como carcasa, si se quiere, a mi potencial, a mi crecimiento, indudablemente yo creo que cada vez vamos a estar más sencillos, más simples y más energizados, es decir, más potentes. Yo creo que la potencia tiene que ver con la sencillez. Fíjate la primera letra del tetragrama de Yud-Hei Vav-Hei, del nombre de Dios, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y es la más potente. Así empieza el nombre de Dios. ¿Y por qué la letra más potente es la más pequeña? Y porque en realidad aquellos que no detentan el poder son justamente los que tenemos más poder, si se quiere, porque tenemos el poder interior, el poder de la autonomía. En el mundo moderno hablan todo el tiempo de empoderamiento. Los cabalistas hace siglos hablaban de tener confianza completa en uno, dado que si Dios le dio la vida a uno, tiene que tener emuná completa. Y emuná se habla hace más de 2000 años, quiere decir que el de empoderamiento ya tenemos en la Cábala de manera ancestral. No tuvo que venir el coaching para explicarnos lo que es empoderamiento. Entonces, dentro de la Cábala, uno se empodera para destruirse. Y no se puede empoderar por completo si no se destruye. Es decir, el yo no puede ser narcisista, porque hay un tipo de espiritualidad que lleva un yo narcisista. Es decir, hay un tipo de espiritualidad muy peligrosa que no ayuda al Tikkun Olam, sino que está en una autocontemplación interior permanente. No decimos que en la Cábala no hay autocontemplación interior, ni decimos que es mala, que es negativa la autocontemplación interior. Estamos diciendo que hay que tener cuidado con una autocontemplación que no nos lleve a la acción y que no nos lleve a una acción de Tikkun Olam, de rectificación del universo, de rectificación del mundo. Entonces tú ves, sobre todo en Oriente, pero ha llegado mucho a Occidente, personas que dicen me estoy trabajando y me estoy trabajando. No trabajan a nivel social nada, se trabajan a sí mismas. Entonces, cuando tú solamente estás pensando en ti, aunque sea con el disfraz de espiritualidad, estás creando un narcisismo espiritual muy peligroso. Y este narcisismo espiritual peligroso hace que no podamos subir al potencial. Es decir, nos quedamos idolatrando al propio yo porque todo el tiempo el yo está en autocontemplación. Por supuesto, vuelvo a reiterar, no estoy en contra ni toda la tradición de la Cábala de la autocontemplación, sino que la autocontemplación tiene que extraer las fuerzas y las energías del interior para realizar un cambio de conciencia en el mundo, en el Tikkun Olam. Es decir, yo no puedo quedarme encerrado de manera monástica haciendo una autocontemplación 20 años en Bután y salir y después de que todo el mundo esté muerto, quemado y destrozado. Es decir, no tengo conciencia social, no tengo compromiso. Los cabalistas, toda la tradición mística del judaísmo tiene no solo su base en la Torá como enseñanza, sino también en los profetas. Y los profetas indudablemente tenían una conciencia de cambio del mundo, la era mesiánica, el Tikkun Olam. Y cuando hablamos del cambio del mundo implica que mi autocontemplación tiene que servir para que ese cambio se produzca en el orden de la realidad. Es decir, mi autocontemplación no tiene que seguir autocontemplándose. Mi autocontemplación del yo, porque esa autocontemplación eterna me idolatra al yo, termina idolatrando al yo, termina en el narcisismo. Y esa es, fíjate lo que nosotros decimos en hebreo, la clipa de Tiferet, el desequilibrio de Tiferet, el desequilibrio del corazón, es la jactancia de la autocontemplación. Pero cuando yo dejé un punto el yo, como dice James Hillman, descentré el yo, y me fui al Tikkun Olam, trascendí y me fui a los otros, como grupo, como comunidad, como sociedad, entonces empecé a hacer el verdadero trabajo de mi alma, que es la trascendencia hacia afuera. Por lo tanto, estamos destinados, punto uno, a hacer luz. Sea que tengamos oscuridad, la máxima oscuridad, estamos destinados a hacer luz. Pero además estamos destinados a otra cosa, que la luz ilumina. No a que la luz nos ilumine a nosotros mismos dentro. Entonces,
dos puntos importantes, destinados a luz y destinados a iluminar. Hay mucha gente que entendió la primera parte del mensaje, que está destinada a ser luz, pero no logra iluminar. Entonces ahí las tenemos que levantar en ese despertar de la famosa pastilla roja que tú hablas. Yo no sabía que había una pastilla roja para despertar, ya me contarás de qué se trata esto. ¿Eh? Del guión de Matrix. Claro, pero sin pastilla, nosotros en la cábala, aunque tenemos pastillas de todos los colores, porque tenemos en todas las dimensiones otro color, eh, te diría que el despertar lo hacemos porque también es parte de nuestro destino. Es decir, el destino de las almas en este mundo es revelar lo que realmente es la divinidad. En términos de la Kabbalah decimos la revelación de la Shejina, la revelación de la energía divina que tenemos. Entonces, somos animales destinados a ser divinos. Todavía estamos ahí en el medio, ¿no? En el sentido de que bien no sabemos a dónde vamos y tenemos bastante confusión. Y fíjate, confusión que en hebreo es Babel, quiere decir que si damos vuelta a las letras de Babel aparece Lev, que es corazón. El corazón deja de estar confuso cuando sabemos realmente un poco hacia dónde vamos. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Vamos a donde somos. Es ahí a donde vamos. No vamos a ninguna parte. Por eso cuando una persona en el campo de la materia dice, ¿para dónde vamos? No vamos a ningún lado, vamos a lo que somos. En ese camino interior de ir a lo que somos, cuando sacamos el potencial de lo que somos, cuando extraemos el potencial de lo que somos, en realidad ya estamos iluminando por definición. No iluminamos por evangelización, porque no queremos evangelizar a nadie. Iluminamos simplemente porque el poder de haber sacado, el poder de haber extraído, el potencial de nuestra alma, de nuestro interior, ilumina automáticamente. Por ese motivo, hay una falacia, hay una trampa de mucha gente que dice, la luz combate a la oscuridad. La luz no combate nada, porque en cuanto a la luz ilumina, la oscuridad desaparece. Así que la luz no combate a la oscuridad. No son los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Es decir, los hijos de la luz iluminan, y no están contra los hijos de las tinieblas, porque las tinieblas desaparecen. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Kabbalah, no hay que tenerle miedo a las tinieblas, porque lo único a lo que fuimos llamados es a hacer luz y a iluminar. Este proceso de cómo iluminar y este proceso de conocer el potencial de luz que tenemos en nuestro interior es lo que tratamos de explicar dentro de la Kabbalah, en los seminarios, en las clases, con el árbol de la vida, con las meditaciones de Abulafia, con el análisis del nombre de Dios, con todas las herramientas que los sabios de Israel durante 2300 años nos entregaron, intentamos llegar a lo máximo. Y en otras culturas han hecho lo mismo, el sufismo, la mística cristiana, los chamanes. El alma humana en todas las culturas ha tratado de buscar esa unión con la Matrix. Mario, sin lugar a dudas, hay algunos términos dentro de la psicología más clásica en esto que tú mencionabas, como es ese proceso de desintificación del yo, ¿verdad? Incluso algo de esta idea inicial que fue como disparadora de todo este primer tramo, es que creo que también la psicología como ciencia, como disciplina, tal vez sin darse cuenta, digámoslo así, quedó como direccionada hacia el estudio de ese yo o de la mente, porque si pudiéramos decir, psicología viene de psique y inicialmente era el estudio del alma y no solo de la mente, ¿verdad? Entonces hoy por hoy, cuando uno quiere estudiar a veces sobre estos términos, sobre estos conocimientos, hay una línea de psicología que es la transpersonal y también dentro de nuestro círculo genera esa polémica porque a ver si es más válida, menos válida, ¿no? Entonces ya desde ahí hasta nosotros también como terapeutas tenemos a veces nuestras disputas internas, ¿no? De considerarlas que a veces esas líneas existentes no serían tan académicas aceptadas. Después está en uno de qué recorrido quiere hacer. Por ejemplo, a mí en lo personal llegué a la cábala porque honestamente, Mario, a través de ti, de Javier Walcos, de Raúl Durán y otros más que vengo siguiendo hace años, con Seba también, venimos estudiando todo esto y nos parece una de las cosas más completas que en lo personal he encontrado, porque específicamente habla del todo por el todo, no se le escapa nada, con lujo de detalle va todo.
Capaz que en este giro, Mario, poder bajar entonces ahora esta espiritualidad o encontrar qué sentido, qué puntos en común tienen psicología y espiritualidad en la vida cotidiana. Sobre todo en ese dolor o sufrimiento que tal vez ya venga de hace muchos años más, pero de estos últimos 2 años sí que nadie escapó a eso. Aquellos que tienen distintas posiciones económicas, no hubo diferencia alguna. Yo creo que era un tema más existencial, un tema más espiritual de desde dónde estaba parado cada uno para poder atravesar toda esta situación. En lo personal, Mario, puedo contar públicamente que mi pastillita roja para esos momentos era escucharme un video tuyo o uno de Javier, porque creo que cada uno a su nivel de conciencia tiene sus preguntas y sus nudos. Entonces, cuando andaba medio confundido, me escuchaba algunas conferencias de ustedes y yo aplacaba y bueno, me quedaba ciertamente tranquilo. Pero aquellas personas que ni siquiera se han acercado a esto, ¿qué mensaje les podemos dar, verdad? O qué función, como te hacía mención unos minutos atrás, qué función puede tener el dolor entonces en nuestras vidas. ¿Cómo puede trabajar esa persona que dentro de un núcleo familiar o con su pareja siente que está despertando, pero su entorno no lo acompaña y a veces queda como un poco solo? Me gustaría que pudiéramos como aterrizar un poco más ahora toda esta posibilidad de sacarle al tema de la espiritualidad esa cosa media metafísica o mística para unos pocos, sino esa íntima relación que tiene nuestro diario vivir cada vez que nos despertamos y volvemos a este plano. Bueno, en primer lugar, gracias por nombrarme y también nombrar a mi amigo Javier Wolkoff y a todos los que estamos en la Kabbalah, ¿no? Pero de todas maneras siempre pienso que nuestro discurso desequilibra más que equilibrar, por lo tanto me pones más Bueno, el tranquilo. equilibrio dice que se trata de eso, ¿no? No, quizás, Un constante reequilibrio. claro, quizás probablemente desequilibramos tanto que al final no queda otra alternativa que intentar buscar el equilibrio luego, ¿no? Es decir, quizás la gente está desequilibrada muy poco y nosotros tiramos de la cuerda desequilibradas totalmente. Pero bueno, más allá de esto, yo creo que como tú bien dices, la cuestión realmente es existencial. Es decir, la cuestión no es teórica, no es una cuestión de escuelas. Y tampoco de la academia. Y de la academia hay que tener mucho cuidado. Lacan decía, cuando le preguntaron, ¿usted qué investiga en la universidad? La universidad no investiga, en la universidad controlan el saber, en la universidad no se investiga. Con lo cual, cuando me hablas de academia, me hablas de un nuevo poder que yo entiendo, los profesores universitarios necesitan recibir un sueldo y muchas veces crean camarillas dentro de poder y luchas y quién va a ser el profesor titular de la cátedra y luchan por la cátedra. Yo, gracias a Dios, nunca solamente fui a la universidad a defender mis tesis doctorales. O sea, por supuesto, mi primer doctorado sí lo cursé durante 2 años y la licenciatura. Pero una cosa es la información y otra cosa es el crecimiento de la espiritualidad, que a veces no van de la mano. En la universidad hay mucha información, pero a veces esa información no hace que se eleve el nivel de conciencia. Hay mucha acumulación a nivel intelectual, hay gente intelectualmente muy válida en las universidades, pero hay un punto que se está perdiendo y yo creo que ahora se está recuperando, en cierto modo, que es esta dimensión que tiene que haber un crecimiento del nivel de conciencia además de lo intelectual. Por lo tanto, lo intelectual por sí mismo es sospechoso. Es decir, si lo intelectual no está unido a la sabiduría y no está unido al aumento de nivel de conciencia, lo intelectual puede ser inclusive hasta te diría muy peligroso. Fíjate a nivel intelectual los ideólogos, ¿no? Los ideólogos de cualquier partido político, todos son peligrosos, porque realmente ellos creen que tienen la verdad. Por lo tanto, el intelectual habría que tomarlo con pinzas, porque los intelectuales son peligrosos sin el aumento de nivel de conciencia. Dicho esto, y con respeto a la gente que está en la academia y en la investigación, creo que lo que habría que hacer es enfocar la vida cotidiana, enfocar la existencia, y quizás, y esto lo dice claramente Gershom Scholem, esa fue la gran diferencia entre los filósofos y los cabalistas. Mientras los filósofos decían que el mal es la ausencia del bien, los cabalistas dijeron el mal es mal y hay que ver cómo se corrige. Es decir, tomaron en consideración el mal como una realidad. Lo que la cábala tiene es una función muy grande de realidad. No se escapa en la teoría, no crea marcos teóricos de escapatoria,
sino que todos los marcos teóricos están siempre contrastados con la experiencia. Y por lo tanto siempre hablamos de experiencia. Por eso yo cada vez renuncio más al término de cábala teórica. Para mí toda la cábala es práctica. Lo que pasa que cuando hablamos de cambio de percepción, parece que trabajamos la teoría, pero un cambio de percepción es práctico, porque estás cambiando la percepción. Entonces, hoy se reduce la cábala práctica al estado meditativo. Eso es meditar o crear amuletos. No, la cábala práctica es toda, porque si la cábala es práctica. Y esa es la diferencia, te reitero, con la filosofía. Nuestro estudio no es de la metafísica para volar, nuestro estudio es de la metafísica para que en la vida cotidiana pueda operar en el campo de la realidad, pueda bajar a Malhut, como decimos en el árbol, por la experiencia. Y en el campo de la experiencia, en las limitaciones que tiene la experiencia, porque ahora entramos a cuál es la naturaleza de la dimensión de la experiencia, porque la naturaleza es que es muy limitada. De repente nuestro lenguaje es muy limitado, de repente tú quieres decirle al otro cuánto lo amas y dices dos palabras confusas en el vocabulario y el otro puede entender cualquier cosa en su interpretación y puede haber un problema de relación. ¿Por qué pasa esto? Pasa que nosotros vivimos en una realidad tan radicalmente restringida que nos cuesta utilizar instrumentos tan restringidos. Es decir, tenemos muchas limitaciones. Por eso decimos, el alma sufre, en cierto modo, las limitaciones de este mundo y tiene que aprender a vivir con esas limitaciones. Ahora, las limitaciones, si uno cambia la percepción, las puede ver como algo positivo, porque esas limitaciones hacen que en realidad pueda focalizar la luz. En este sentido se vuelve positivo. Fíjate que algo que en principio parece como negativo, lo podemos focalizar como positivo. Focalizado como positivo, ¿ok? Veo a mi señora Marisa Ventura que ha entrado, le envío un beso muy grande, que porque está en el sur Un de gran Francia. abrazo también a la distancia. Está en el sur de Francia. El tema existencial para mí es clave. Es decir, yo puedo explicar muchísimas cosas en la pizarra, puedo explicar un seminario de cábala entero, pero si yo esto no lo vivo, todo lo que yo expliqué no sirve para nada. Sí le puede servir a la gente, pero a mí no me sirve, porque aquí la cuestión es que lo que yo declare, lo que yo enseñe, me lo enseñe a mí mismo. Es decir, y me ha pasado hace muchos años, ahora un poco cada vez menos, pero también de vez en cuando me sucede, pero sobre todo cuando era más joven, que muchas de las experiencias de vida todavía no las había pasado por un tema de tiempo. Y que de repente explicaba algo en la pizarra, no sé, Jaime Vital, ¿no? Explicaba algo en la pizarra y yo decía, sí, lo expliqué, teóricamente lo comprendí, pero esto yo ya no lo he sentido. Y pasaron 3 o 4 años, luego de esa clase, y tuve la experiencia. Claro, por ese motivo se dice que la cábala hay que estudiarla después de los 40 años, porque en realidad tú no puedes estudiar una teoría sin sentir la experiencia. Es lo mismo que yo estudiar la reencarnación a los 18 y sentir una vida pasada cuando tuve 35. Entonces, ¿qué estoy estudiando a los 18? No me lo puedo creer, porque es teoría. Entonces, ¿por qué uno de joven tiene tanta teoría? De joven tiene tanta teoría porque todavía no tiene tanta experiencia. Entonces se acumula de teorías. Cuando llega la experiencia, entonces uno se da cuenta si su teoría funciona o no. Y uno corrige muchas sus teorías, porque tenemos tanta cantidad de teorías falsas y distorsionadas, porque además de joven uno tiene la seducción de la mente, quiere crear la teoría pura, ¿no? Como Kelsen, la teoría pura del derecho, ¿no? Como los alemanes del siglo XIX, todo lo querían hacer puro, así termina la cosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer pureza de la psicología, como Freud, pureza del derecho, pureza de la nada, no hay pureza. Todas las disciplinas están interrelacionadas, porque en la existencia de Malhut todas las disciplinas están interrelacionadas. Por lo tanto, ¿qué tiene de bueno la experiencia? Que te contrasta con todas tus teorías. Tú te puedes creer lo que quieras, pero cuando llega la experiencia, en la experiencia vamos a ver cuál es la función de realidad, qué está pasando ahí, ¿no? Al final, la conducta, ¿no? Fíjate, yo muchas veces pongo la parábola de un rabino hace 2000 años que me gusta mucho, Yeshua de Nazaret, que yo lo cito mucho a Jesús, que, fíjate, ¿no? La parábola del buen samaritano. Esa parábola, yo creo que ahí está todo. Mira lo que te digo, en esa parábola está todo. Tú ves así, ¿cómo está todo? Sí. En esa parábola está todo. ¿Por qué? Primero, ¿le pidió Yeshua que se circuncida al samaritano? No. ¿Le pidió que cumpliera que se ponga la kippah? No. ¿Le pidió que se bautizara? No. ¿Le pidió que confiese que él es el Mesías? No. Al samaritano lo que lo salvó fue su acto de misericordia. Entonces,
si al samaritano lo salva el acto de misericordia, que es la conducta en la experiencia, si un ateo tiene un acto de misericordia, está salvado por su conducta en la experiencia. Y ese acto que hace el ateo, que en su creencia no cree en Dios, ha mostrado a Dios en su misericordia. En consecuencia, acá no es que el creyente en Dios tiene a Dios, sino que cualquiera que niegue a Dios tiene a Dios en la acción. Esto es lo que está diciendo la parábola del buen samaritano. Es decir, no es necesario que confieses ni en Dios, ni en el Mesías, ni que el Barça es el mejor equipo del mundo. No necesitas confesar nada. Lo que sí necesitas es ver tu conducta. ¿Qué está diciendo tu conducta? Tu acción, ¿dónde está? ¿Quién te está definiendo? Fíjate, ¿no? Hagan lo que dicen, pero no lo que hacen, porque lo que hacen es una conducta que claramente distorsionaba lo que dicen. Si yo lo que digo no va con lo que hago, yo me estoy autoengañando totalmente. Porque el peor problema es el autoengaño. El engañar al otro, bueno, yo qué sé, quizás al otro no lo engañas porque le has dado una buena enseñanza. Pero si no te lo puedes enseñar a ti, si no te entra en ti, por eso nosotros hablamos de la Torá hecha carne. Si lo que yo enseño no me lo enseño a mí, yo estoy perdido. Por lo tanto, en realidad yo creo que un verdadero maestro primero tiene que ser maestro de sí mismo. Mira, hay una energía a lo largo de la vida que se llama la Reish, la letra Reish. La letra Reish va del ego al yo, sube del ego al yo y va del yo al ego. Y la letra Reish viene de la palabra hebrea Rosh, que quiere decir cabeza. ¿Y qué tiene esta energía de increíble? Que dice, para ser cabeza de los demás tenés que ser primero cabeza de ti mismo. Yo siempre reflexioné sobre esta energía, porque ¿qué quiere decir cabeza de mí mismo? Que lo que yo me lo enseño a mí a ver si me lo puedo aplicar. Y que cuando no me lo puedo aplicar, reconozca que hay una diferencia entre una enseñanza teórica, que es lo que yo aspiro a ser, y el problema de lo que yo soy. Mira, hay otra energía en el árbol de la vida que es la Zayan, el 7. La letra Zayan en hebreo une sabiduría con Geburá. Es una línea muy extraña porque la sabiduría es muy expansiva y la Geburá es muy restringida. Y la letra Zayin es el 7. Antiguamente esa letra, cuando se la dibujaba como un arma de guerra. ¿Cuál es la energía del 7, del arma de guerra? Que en la sabiduría nosotros aspiramos a ser sabios o a ser por lo menos aprendices de sabios. Pero por el otro lado, en el nivel de Geburá, tenemos la función de realidad. Nosotros somos lo que somos. Entonces, yo de repente estoy estudiando, de repente creo que estoy aumentando el nivel de conciencia, pero de repente miro mal a alguien en la calle y se terminó todo el nivel de conciencia, todo mi estudio, y entonces no se hizo carne. Entonces tengo que ser consciente de qué me valió todo ese estudio, todo ese autoengaño de elevarme a nivel de conciencia, si luego en la conducta no lo pude ver reflejado. Cuando lo pude ver reflejado en la conducta, entonces quiere decir que ahí sí lo aprendí. Es decir, ¿cuándo llegó al aprendizaje? El aprendizaje no llegó porque lo sé, no llegó porque lo puedo explicar, llegó porque lo puedo vivir. Esto es algo, te diría, increíble, porque cuando uno puede vivir, puede sentir y vivir lo que es realmente, entonces ahí está pleno, porque de alguna forma es como que también has pactado con tu sombra, porque tampoco le tienes miedo a la sombra, dices, la sombra es una oportunidad. Bueno, ahí alguna vez escuché algo así como uno enseña lo que tiene que aprender, podríamos traducir algo así, ¿no, Mario? Imagínate lo que aprendería. Si uno enseña ¿Cómo, perdón? uno enseña lo que tiene que aprender, yo estoy perdido. Yo tengo que aprender mucho. Pero bueno, estamos a tiempo todavía, Mario. Hay muchos años más Si Dios quiere, para que hagas tu proceso y nosotros seguir disfrutando de tus enseñanzas. Tal vez en esta idea de seguir generando una relación entre espiritualidad y vida cotidiana, para esto, para poder abordar cómo o cuándo uno puede sentir que realmente está en ese supuesto despertar, en ese desarrollo espiritual, en esta conexión de entre la idea, ¿no? Ese marco teórico que yo empiezo a jugar en mis experiencias, porque ciertamente nosotros con Seba también en la física del pensamiento sugerimos algo así, sinceramente no recuerdo hoy el autor, es como una especie, nosotros le llamamos de
de ecuación existencial, ¿no? Un organizador un poco ahí de todo esto, entre, creo que era Neil Donald Walsh, este autor que escribió Conversaciones con Dios. En su libro él menciona algo así como que está invertida esta ecuación entre tener, hacer y ser, ¿no? Entonces da la idea como que en esta cultura occidental capitalista y todas las adjetivos que le pudiéramos atribuir, hacemos cosas para tener, como si eso a mí me diera el sentido de la vida, cuasi que en realidad lo que va a hacer es construir una identidad, esa identidad entendida como lo que significa también persona, ¿no? Como esa careta no como decimos acá habitualmente en el Río de la Plata, cultura rioplatense, que es alguien más, alguien ciertamente falso, ¿no? Sino esa coraza. Y sinceramente, Mario, a veces he encontrado personas en el consultorio, por decirlo así, a título personal, pero sé que no es solo dentro del consultorio que uno puede aludir a esto, que personas, sí, porque me lo han contado, digo, dentro del consultorio, a veces las personas que asisten ahí, que personas de 50, 60, 70 años han tenido o tienen una cantidad de cosas, tienen una familia, tienen hijos, tienen una casa linda, tienen dinero en el banco, tienen un título, tienen, han hecho cosas para eso y no han como recalado en el ser. Entonces me dice, che, no le encuentro a veces como ese sentido a la vida. Entiendo. Entonces la idea es cómo poder redireccionar hacia la intención que fuera hacia al ser y no hacer cosas con H para tener para después creer que yo voy a despertar mi ser. Mira, el tema es el siguiente. Los sistemas económicos están basados en la materia. No quiero dar aquí una clase de ni sistemas económicos ni de política, pero nosotros tenemos que pensar algo que me parece que es muy importante, porque tanto el capitalismo como el marxismo dieron como dos respuestas posibles a nuestra organización en la materia. La pregunta es, bueno, básicamente podríamos decir que inclusive grandes países que tienen la bandera marxista han entrado en el capitalismo, como China, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué este sistema triunfó y qué elemento tomó de la naturaleza espiritual, pero que lo distorsionó, o que lo llevó de alguna manera a donde el sistema intentó llevarlo? Y fíjate, nosotros en la Cábala decimos que el fundamento del universo, lo dice el Zohar, es el deseo. El sistema de compra, el sistema de tener, opera sobre una cuestión genuina de la persona, que es el deseo. Es decir, la persona desea tener una casa bonita, todos desean tener una casa bonita. La persona desea tener un auto bonito, todos desean un auto bonito. Todo esto no es criticable porque es un deseo. El problema es que los deseos de la materia son deseos finitos. Tú no puedes tener 4 autos, 4 casas. A ver, sí lo puedes tener, pero no puedes vivir en 4 casas ni conducir 4 autos. Entonces, donde el sistema material falla, no en los deseos, porque lo entendió bien. La gente quiere cumplir más deseos. Por supuesto, después el sistema creó deseos falsos, en donde se pervierte el sistema. Pero digamos, donde el sistema en la materia, sea marxismo, capitalismo o cual sistema se pueda crear en el futuro, en el campo de la materia, tienen como un problema en la limitación, porque todo deseo en la materia es finito. Es decir, tú no puedes comer más de lo que comes. No puedes comer más de lo que comes, aunque te pongan 4 ensaladas. Si has comido una ensalada bien, ya no necesitas otra ensalada. Tú no puedes conducir 4 autos, porque con un auto los otros 3 estarán aparcados, pero con un auto ya conduces. Es decir, cuando los deseos finitos se cumplen en el tener, porque son instrumentos, la persona se siente angustiada porque no sabe qué más desear. Entonces empieza a multiplicar deseos reiterativos. En vez de tener 10 pares de zapatos una mujer, va a tener 50. Entonces, ¿en dónde entramos? Entramos en una enfermedad, en un bucle del cual tenemos que salir urgente. ¿Por qué? Porque en la espiritualidad la conexión es con el deseo infinito. En el crecimiento, el deseo es infinito. Tú puedes crecer hasta la Matrix, hasta la Ein Sof. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podés leer un libro, podés entender, podés crecer, aumentar el nivel de conciencia. Con lo cual, en el aumento del nivel de conciencia te encuentras con un deseo hacia la Ein Sof, como llamamos en hebreo, hacia el infinito. Cuando tú tienes un deseo al infinito, tu vida es feliz porque siempre tienes algo que descubrir, algo que buscar, un nuevo libro que leer. En el campo de la materia,
la persona se vuelve ambiciosa para tener más, porque en el campo de la materia quiere llevar lo que en la espiritualidad, lo que tiene que invertir en el campo espiritual, porque en el campo de la materia no puede más de lo que la materia le da, es decir, puede tener una fábrica, puede tener dos fábricas, puede tener tres fábricas, ok, después se muere y murió con cuatro fábricas, pero ¿qué se llevó a la tumba? ¿Qué se llevó del otro lado? No creció, sí creció en la materia, pero la materia quedó aquí. Entonces, ¿qué es lo que uno se lleva a nivel de alma? El crecimiento real interior, no que lo que uno se está llevando. Los aprendizajes de tu vida, tu crecimiento interior, porque esos van al infinito, puedes crecer infinitamente. Entonces el campo de la materia te lleva al aburrimiento, al hastío. ¿Cuántos más autos puede tener una persona? ¿Cuántas más casas puede tener una persona? Vamos a conquistar Marte y poner casas ahí, vamos a tener autos. La materia es limitada. Y como la materia es limitada, nuestros deseos en la materia se tienen que reconocer como limitados. Ahora, los instrumentos de la materia me tienen que servir para mi crecimiento interior. ¿Para quién me va a servir que yo cobre a un alumno un curso? Para comprarme mejores libros que no me hubiera podido comprar. Y esos libros poder tener el tiempo para poder leerlos y poder crecer en mi interior. Es decir, hay un punto donde la acumulación no tiene sentido, porque en realidad los instrumentos son lo que más necesitamos. Instrumentos al servicio del ser. Ahora, cuando tú dices ser, eso puede quedar en la nebulosa metafísica. Alguien te puede preguntar, ¿y qué es ser? Y si no le contestas, estamos todos perdidos, volvemos al mismo punto. No, no, ser es crecer. Ser es hacer, ser es meditar, ser es trabajar. No es un estado de contemplación el ser. No es que vamos a buscar el ser. También hay gente que quiere agarrar el árbol, lo quiere abrazar. Me parece perfecto, abraza el árbol. Pero el modo de ser implica un modo de hacer. No es solamente un modo de ser en tanto algo fijo y algo autocontemplativo. Entonces, el ser se demuestra en la acción. Y por lo tanto, soy en la acción, pero no en una acción acumulativa en la materia, en una acción de crecimiento interior, donde la materia está al servicio de mi crecimiento. Entonces, tengo porque necesito hacer para poder ser. Es decir, no es que tengo por tener, no es que hago por hacer, tengo para hacer y hago para hacer. Espero que la gente lo haya entendido porque con tanto ser nos hemos perdido. Entonces, tengo algo para entrar en la acción, para hacer. Y cuando entro en acción, entonces alcanzo el ser. El ser es el crecimiento continuo hacia el infinito. Pero tener por tener es que no tiene ningún sentido. Porque tener por tener, sin hacer nada, no tiene sentido. Tener y hacer para no ser tampoco tiene sentido. Porque entonces me quedo en la vida administrativa. Entonces, sí, hago cosas, pero hago cosas que no tienen ningún sentido. Como no aumento mi nivel de conciencia, entonces empiezo a tener vidas administrativas. Voy al odontólogo, arreglo el auto, me ocupo de los impuestos, y mientras más burocracia tenga el Estado, más feliz soy porque me da mi sentido de mi vida. Es decir, porque si no habría burocracia en el Estado, hay mucha gente que se queja del Estado y de la burocracia y dice, ¿qué burocracia en el Estado? Y yo muchas veces pienso, si no estaría esta burocracia, ¿qué harías de tu vida? Porque tendrías que aumentar tu nivel de conciencia. El día que los estados simplifiquen la burocracia, la gente se va a suicidar, porque no va a tener tanto papelerío para divertirse o para entretenerse, porque va a tener que trabajar el ser. Entonces, cuando le decimos a la gente que tiene que ser, le estamos diciendo que tiene que crecer al servicio de aumentar el nivel de conciencia. ¿Esto cómo se hace? Con el trabajo grupal, con la meditación, con los libros, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, con la experiencia de vida para cotejar, como estábamos diciendo antes. Al final todos son instrumentos al servicio de mi crecimiento de conciencia. Si eso no lo hago y me quedo en el campo de la materia, atrapado creyendo de que yo, porque voy a dejar 4 casas más a mis hijos, he crecido, es una tontería. Por eso muchas veces digo, y con respecto a los notarios, lo he dicho en algunas entrevistas, que los notarios son aquellos que han creado, nos han ayudado a crear el autoengaño. Porque nos pidió, esto es mío, vamos al cementerio, porque los notarios han dicho mucha gente que tenían una propiedad, están todos en el cementerio. Quiere decir que lo que uno tiene, ¿para quién queda? Para sus hijos, que además van a morir y van a tener nietos que además van a morir. Es decir, que lo que tenemos no queda para nadie. Nosotros no somos nadie es propietario, somos todos inquilinos. Totalmente de acuerdo, Mario.
Estamos llegando casi a la hora, Mario, tal vez también para no abusar del tiempo, y me gustaría redondear en el tema del propósito o la función del dolor en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo poder a veces reentenderla desde un lugar un poco, digámoslo así, más existencial, más espiritual. ¿Qué sentido entonces le podemos dar cuando todas y todos nos podemos ver atravesando situaciones, cual fuera, sintiendo, porque hay ciertamente como una intención de esquivarlo a eso a veces, ¿no? De hecho, nuestro psiquismo a veces bien se comporta con ciertos mecanismos de defensa para reprimirlo o dejarlo de lado, o tenemos mecanismos conscientes en base al entretenimiento para no conectar ahí. Pero si acaso pudiéramos reentenderlo entonces desde estas escuelas más espirituales, existenciales, ¿qué podríamos decirle a la gente que nos está escuchando o después lo escuchen diferido a esto? ¿Cómo poder darle entonces un nuevo, no sé si un nuevo, porque esto para la cábala es muy viejo, pero por lo pronto para lo que estamos ayornándonos con todas estas sabidurías y escuelas, va a resultar ciertamente nuevo de poder entonces reentender esa función del dolor, que a veces es incomprendido. Como maestro, como en alguna vez te he escuchado en alguna conferencia presentarlo, el dolor como un gran maestro. Pero ¿maestro de qué? Podríamos preguntarnos. ¿O para qué también? Mira, maestro es toda la realidad, no hay solamente encontrar, no tenemos que nada más reducir el maestro al dolor. Claro. A veces el dolor dentro del mal en general, el mal es un gran maestro en todas las fases. Eh, a ver, el tema aquí, porque tendríamos que entender que el mal golpea y luego queda el dolor. El dolor, indudablemente, si queda, es porque nosotros no hemos aceptado una situación. No hay una aceptación de una situación. Y creo que el problema, y Luzzatto lo vio claramente, el gran cabalista italiano, es que nosotros no conocemos muy bien cómo funcionan las leyes del universo. Y cuando uno acepta las leyes del universo, acepta la enfermedad, acepta la muerte, acepta la mentira del otro que te pueden mentir, uno no se vuelve una especie de puro moral diciendo, uy, me mintió. No, está dentro del sistema el mal, ¿ok? El mal está dentro del sistema. Y por ese motivo, yo creo que aquella persona que entiende cómo funciona el mal, rápidamente abandona el dolor. Porque mientras tú mantienes el dolor, el problema es que no hay aprendizaje. Porque estás tan ocupado en tu dolor que no te permite aprender. Para poder aprender, uno se tiene que liberar del dolor. Es decir, en realidad es muy difícil aprender dentro del proceso doloroso, porque te está doliendo. Y cuando a alguien le duele algo, es que ignora por qué. Es decir, a nadie le duele algo si no lo ignora. Porque imagínate, a mí me duele la muela y si yo sé por qué me duele, voy al odontólogo y la curo. Y se me terminó el dolor. Entonces, ¿por qué hay personas en el campo emocional, psíquico, espiritual que mantienen el dolor? Y bueno, porque o no tienen un odontólogo espiritual que les cure la muela rápidamente o no saben cómo curarse. Lo voy a soportar. Yo en general no conozco, o alguna persona que le pueda tener mucho miedo al odontólogo, de ir a curarse la muela de manera urgente porque tiene mucho miedo al dolor que está padeciendo. Pero cuando tú ya reaccionaste, ya entendiste la causa, vas, anulas la causa y sigues viviendo. El dolor lo que te muestra es un desequilibrio de no aceptación de una situación que estás ignorando. En realidad, en el fondo, todo el mal es producto de la ignorancia en no saber situar verdaderamente mi energía. Si yo me quedo dentro del dolor, voy a gastar toda la energía que tengo y entonces esa energía no es productiva. Si alguien tiene el sentido de su vida, si uno conoce el sentido de su vida, no pierde tiempo en el dolor. Es decir, el dolor le está dando identidad, lo está volviendo víctima del dolor, un victimista. Entonces el dolor también puede ser un sistema de identidad de la persona, por lo cual la persona se regodea en el dolor para crear una identidad sobre el dolor. Por lo tanto, para salir de ese tipo de desviaciones y de patologías, si uno quiere realmente salvarse en el sentido de poner la energía donde tiene que ir, tiene que entender que el dolor es una pérdida total de energía. Y no tiene que entrar ahí. Porque uno entiende que sus energías son más valiosas, pero está regodeándolas en el dolor. Siempre me acuerdo, Einstein tenía una frase que decía, un judío no tiene el privilegio de ser pesimista. Esa frase de Einstein siempre me impresionó. Y yo puedo sacar la palabra judío y puedo decir una persona
global no tiene el privilegio de ser pesimista. Y fíjate lo que decía, no tiene el privilegio o el lujo de ser pesimista, porque el pesimismo o el dolor es un lujo de pérdida de energía. Es una pérdida de energía, porque ¿en qué me ayuda ese dolor? Yo tengo que salir del dolor. ¿Cómo se sale del dolor? Si yo tengo un proyecto de vida, yo dejo el dolor porque me tengo que ocupar de mi proyecto de vida. Si, o tengo un problema familiar, si yo estoy ocupado en mi trabajo y en el sentido de mi vida, problema de mi hermano que no me quiere hablar. Pero yo sigo adelante con mi sentido de mi vida. Por lo tanto, yo creo que el dolor es para mí una distorsión en la focalización de nuestras energías. Si nosotros sabemos dónde situar nuestras energías, no podemos tener el lujo de perdernos en el dolor. Perfecto, Mario. Bueno, estamos en un poquito pasada la hora. Han habido una catarata de mensajes, de saludos de muchos lugares. Agradecerles a todas las personas que han estado ahí del otro lado. Les pedimos disculpas que en algunas preguntas que yo te realicé, Mario, intenté ir cotejando algunas que iban llegando, otras por temas de tiempo no las podemos responder, pero ciertamente invitamos a que te visiten a ti, en tu página web, en tus redes. También invitamos a la gente a que se sume a la física del pensamiento. Un poco la intención nuestra, Mario, y comentarle a la gente es algo que tú manifestabas en relación al deseo. Por lo pronto, nuestro propósito es alimentar o intentar subir el nivel de deseo de la conciencia colectiva, ¿verdad? Sobre todo por estos temas. Hay un autor ahí que nosotros nos encontramos en la facultad, que es Félix Guattari. Él decía algo así como, ya no es tiempo de revoluciones de masas, sino revoluciones moleculares. Entonces, bueno, si estamos en una especie de era mesiánica, todos podríamos ser agentes de cambio, ¿no? Desde nuestro pequeño lugar es un poco esto, generar este tipo de encuentros con gente que bien vale poder escuchar, que con tu discurso, Mario, nos alumbres a todos. Un honor realmente que nos puedas abierto las puertas de tu casa, estrechar vínculos con nosotros, y bueno, será hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Nos vemos dentro de un mes, si Dios quiere, en Uruguay. Nos vemos en Uruguay, si Dios quiere, dentro de un mes. Gracias a todos y shalom. Un placer. Shabbat shalom. Un placer, hasta luego. Chau a todos.